Seguimos en este tiempo o en esta primera parte del Día del Señor, estudiando, meditando en el tema del evangelismo. Recuerde que la última parte enfatizábamos el fin último del evangelismo, que era la gloria de Dios, ¿lo recuerdan? Y es importante quedarnos con ese principio en nuestro corazón, en nuestra alma. Evangelizamos para la gloria de Dios, para cooperar con la causa de Dios, porque la causa de Dios tiene que ver con que los hombres muertos en delitos y pecados que levantan el puño en rebeldía contra Dios, sus mandamientos, sus estatutos, dejen de hacerlo cuando por gracia y mediante el Evangelio son alcanzados y se sujetan a Dios, le reconocen y ahora en lugar de ser rebeldes a Él, lo aman. Eso satisface los intereses de Dios, recuerde. Eso es lo importante, por eso la gloria de Dios es primero. Y quizás, por decirlo humanamente, en términos de un efecto secundario, es la salvación del pecador. Así que quedémonos con eso, de ese tema que empezamos a analizar viendo los motivos correctos e incorrectos y luego viendo también el fin último del evangelismo, que es la gloria de Dios. Vamos a avanzar con otro tema hoy que he titulado el evangelismo como sacrificio. El evangelismo como sacrificio. El evangelismo como sacrificio. Cuando yo le menciono un sacrificio, ¿qué es lo primero que llega a su mente? La cruz. Bueno, ¿qué más? Sangre, muy bien. ¿Perdón? Sufrimiento. Entrega. Bueno, vamos a abrir las Escrituras en Hebreos capítulo 13, versículo 15 y 16. Hemos recibido el estudio y la meditación de esta carta a los Hebreos, así que puede ser para usted familiar en esta epístola lo que vamos a leer, capítulo 13, versículo 15 y 16. Mire cómo dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Vuelvo a leerlo. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Note que la palabra sacrificio aparece dos veces. Hay un énfasis en este aspecto. Y los sacrificios como ofrenda agradable a Dios es algo que también, cuando preguntaba cuál era el pensamiento que llegaba a su mente cuando hablamos de sacrificio, y es que también nuestra mente puede ir fácilmente al Antiguo Testamento, donde hay toda una teología, hay todo un estudio, hay toda una revelación que Dios nos ha dejado en su palabra acerca de los sacrificios. En el Antiguo Pacto, sus instituciones y ordenanzas hablan de sacrificios, pero también ese Antiguo Pacto, recordemos que era algo temporal, imperfecto. ¿Por qué? Porque apuntaba a algo
mayor y mejor que era Cristo, un nuevo pacto, quien como sumo sacerdote ofrecía el único sacrificio suficiente para satisfacer la justicia del Padre. Y al cumplirlo, ha abolido por completo entonces el orden sacerdotal del Antiguo Testamento y la necesidad de ofrecer más sacrificios. ¿Pero qué clase de sacrificios? Sacrificios por el pecado. Eso ha quedado abolido, ha quedado completo, ha quedado perfeccionado en el sacerdocio de Cristo. Cristo es el sacerdote y a la vez es la víctima que se ofreció por el pecado para satisfacer la justicia divina. Eso quedó completo, un sacrificio de una vez y por todas, de una vez y para siempre. Sin embargo, acabamos de leer en Hebreos ¿qué? Nuevo Testamento, nuevo pacto y un llamado a la iglesia, al pueblo de Dios, a seguir ofreciendo sacrificios. ¿Sí lo nota ahí? Quiero que por favor capte ese principio, capte esa idea. Así que tengamos cuidado en ser quizás, por darle algún término o llamarlo de alguna manera, ser extremistas, ¿no? Entonces decimos, no, ya Cristo cumplió, dio el sacrificio, entonces no hablemos más de sacrificios. Es como los que van al extremo y dicen, no, es que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. ¿Y qué hacen? Anulan por completo los 10 mandamientos que siguen siendo vigentes. Entonces hay algo, por decirlo de alguna manera, respecto al sacrificio o los sacrificios y ofrecer sacrificios que sigue vigente, que es actual y ahora está a cargo de ¿quién? La iglesia, los creyentes, usted y yo, y se nos pide que ofrezcamos esos sacrificios. Con base en eso vuelvo a leer, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ya no son sacrificios entonces por los pecados, no son sacrificios para dar satisfacción a la justicia divina, no, son sacrificios que agradan a Dios. Dios puede ser agradado a través de ciertos sacrificios en el nuevo pacto, sacrificios que ahora ofrece la iglesia. Ya no son sacrificios de animales. Podemos decir que ya no son sacrificios de índole material, sino de otra clase y calidad, aceptables a Dios, agradables a Él. Y es agradable únicamente en virtud a que, note lo que dice el versículo 15, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. La única manera como ahora la iglesia ofrece cierta clase de sacrificios agradables es porque es por medio de Él, por medio de Jesucristo. Nada de lo que se ofrezca a Dios es aceptable a Él si no se hace por medio y en nombre de Jesucristo, por los méritos de Cristo, por la virtud del Espíritu de Cristo. Lo que se hace en su nombre, confiando en Él, en obediencia a Él, cubierto por la sangre que Él derramó en la cruz. Si no es en Cristo, no es agradable, no es un sacrificio agradable. Pero podemos decir entonces, a la luz de esto, o afirmar que a través de Cristo, por medio de Cristo, hay muchos otros sacrificios
que el pueblo de Dios debe ofrecerle a Él para su agrado. ¿Me hago entender? Ese sacrificio único de Cristo produjo o abrió la puerta, mejor, para que ahora se puedan ofrecer abundantes sacrificios al Padre a través de Él, que son agradables y para su gloria. Cristo, en su sacrificio, ¿qué hizo? Nos lavó con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios, dice Pedro, por medio de Jesucristo. Vaya a esa carta y nuevamente a ese pasaje que quizás también ya es familiar, conocido por muchos de ustedes, pero que quiero que lo asocie correctamente en cuanto al tema del sacrificio. Dice el capítulo 2 de Pedro, versículo 4, acercándoos a Él, es decir, a Cristo en el contexto. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, vosotros ¿quiénes? La iglesia, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo ¿para qué? Ahí está otra vez, para ofrecer sacrificios. Note que ya son de otra calidad, no son materiales, ya no son víctimas de animales, ni son sacrificios sangrientos, son sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, teniendo como marco esta introducción, abordemos un aspecto que vamos a llamar: somos consagrados por Cristo al sacerdocio. Somos consagrados por Cristo al sacerdocio. Los varones que estuvieron conmigo en el retiro conocen ya gran parte de esto que voy a decir bajo este enunciado, pero vale la pena que vuelvan nuevamente a refrescarlo en su mente y en su corazón. Entonces, hermano y amigo, en el Antiguo Testamento surgió de parte de Dios la institución del sacerdocio. El sacerdocio no se lo inventó el pueblo de Israel, el sacerdocio no se lo inventó Moisés, no se lo inventó Abraham, no se lo inventó Isaac. Dios fue quien lo estableció. Cuando usted va al Antiguo Testamento, usted va a encontrar que fue Dios quien estableció ese sacerdocio. ¿Por qué? Bueno, porque Dios se propuso hacer de todo su pueblo un sacerdocio. Eso usted lo puede ver en Éxodo capítulo 19, versículo 6. En Éxodo 19, 6 dice: cuando Dios escoge a un pueblo que ya vimos en el libro del Génesis cómo se fue formando a través del llamamiento de Abraham, Isaac, Jacob, que luego terminan esclavos en Egipto, pero Dios saca a ese pueblo de Egipto. Mire lo que dice el verso 6, allá en el Sinaí, cuando llega el pueblo a adorarle, después de salir, de que Dios los libera de Egipto, dice: y vosotros me seréis un reino ¿de qué? De sacerdotes y gente santa. Dios quería un pueblo que fuera un sacerdocio, que fuera gente santa. Así que Dios establece, instituye
el sacerdocio. Y cuando miramos entonces la historia del sacerdocio en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, usted va a notar que el pueblo no quiso aceptar ese privilegio. Entonces Dios dejó ese privilegio en una sola tribu, la tribu de Leví, ¿recuerda? Y Dios estableció cómo se debían consagrar esos sacerdotes. Usted puede leer ahí en el Antiguo Testamento que a través de diversos sacrificios de animales, de ofrendas que se ungían con aceite, se le hacía a todos los sacerdotes un baño de purificación, se les vestía con unas ropas especiales y así quedaban consagrados como sacerdotes perpetuamente para Dios. Todos esos sacrificios de animales, todas esas ofrendas ungidas con aceite, todas esas vestiduras, ¿a quién señalaban? A Cristo. Todo era muy variado, eran muchas cosas. ¿Sabe por qué? Porque la obra de Cristo en la cruz iba a ser tan perfecta que Cristo en la cruz iba a alcanzar una riqueza incalculable para su pueblo. Y todo estaba representado en esa ceremonia, en todos esos animales, en esas ofrendas ungidas con aceite, en ese baño de purificación, en esas vestiduras. Ahora nuestro Señor Jesucristo ha cumplido todo eso que estaba tipificado allí en esa ceremonia sacerdotal. Y ahora Cristo Jesús aplica esa obra a todo aquel que va a Él, cree en Él, lo abraza como su Señor y Salvador y somete su vida a Él, somete su vida a su señorío. Y todo aquel que abraza a Cristo ahora es constituido juntamente con Él como sacerdote. Porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y no es un sacerdocio cualquiera. No es un sacerdocio como el sacerdocio de Leví, que era según el orden de Aarón. Este es un sacerdocio que es según el orden de Melquisedec, que no tiene principio ni fin de días. Es ese sacerdocio que ahora usted y yo tenemos. Mírelo por favor en su Biblia. Mírelo en Apocalipsis capítulo 1. Versículo 4 al 6. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ¿qué? Amó y nos ¿qué? Nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Mire, Él nos lavó con su sangre, así como se lavaban los de la tribu de Leví en una ceremonia de purificación. Ahora Cristo nos ha lavado con su sangre y ahora nos ha investido, nos ha conformado como sacerdotes. Ese plan original de Dios de tener un pueblo sacerdotal, ese plan no se fue a la basura. Ese plan Dios soberanamente lo iba a cumplir, lo iba a llevar adelante. El pecado de Israel no iba a echar al traste el plan de Dios. Por eso envió a Cristo, y ahora en Cristo nuevamente se restaura la raza humana y se restaura ese plan. Y en Cristo todos los que vamos a Cristo somos lavados por su sangre y somos investidos de un sacerdocio. Somos ahora
reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. ¿Con base a qué se consagra un sacerdote en el nuevo pacto? Con base a la obra del Señor Jesucristo. Por eso es que entendemos quizás ahora con mayor luz por qué Pedro insistía, sí, es que somos piedras vivas, somos casa espiritual, somos sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, porque el pueblo de Dios en Cristo es un sacerdocio en virtud de esa obra perfecta del Señor Jesucristo. Eso usted y yo no lo podemos perder de vista. Aquí quiero enfatizarle y llamarle la atención, exhortarle a su alma y decirle, cada día usted se levanta con la convicción de que antes de ser usted un ingeniero, un zapatero, un comerciante, un conductor, antes que eso, usted es un sacerdote. Un sacerdote. Y se levanta con el propósito de ejercer ese sacerdocio, ofrecer sacrificios agradables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Me estoy comunicando? Entonces vamos al punto. Ahora pasemos a lo que vamos a llamar el sacerdocio y el evangelismo. El sacerdocio y el evangelismo. Y vamos a regresar nuestra mirada a la carta de Pedro, la primera. Y volvemos al capítulo 2, pero ahora al verso 9 y al verso 10. Ya sabemos lo que Pedro, por el Espíritu Santo inspirado, nos dijo en el verso 4 al 6, ¿no? Que somos casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Mire ahora, por favor, en el verso 9, cómo enfoca Pedro el sacerdocio. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, ¿real qué? Ahí está otra vez. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ya encuentra usted la conexión entre el sacerdocio y el evangelismo? Dice la palabra que somos linaje escogido, nación santa. Recuerde ese propósito original de Dios. El propósito era tener un pueblo que fuera un sacerdocio y una nación santa. Leíamos en el Antiguo Testamento. Aquí dice entonces Pedro que en Cristo todos los creyentes somos entonces un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, para que anunciéis las virtudes de aquel. O sea que el sacerdote debe hacer ¿qué? El sacerdote debe anunciar, proclamar las virtudes ¿de quién? ¿De quién? ¿Por qué de Cristo? Ahí dice ¿de quién? ¿De quién? Aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Que fue el mismo que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, Cristo. Todos fuimos adquiridos, note, un pueblo adquirido.
para anunciar todos los sacerdotes, todo el reino sacerdotal ha sido adquirido para ser un portavoz, para anunciar, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, para que alguien pueda anunciar el evangelio, debe de ser ¿qué? Sacerdote. Punto. Si no es sacerdote, no está autorizado para anunciar nada del evangelio. Para que usted, hermano, hermana, pueda anunciar el evangelio, tuvo que haber sido trasladado de las tinieblas a la luz. Porque ¿de qué evangelio va a hablar si usted no conoce la luz? Eso solamente lo puede hacer un sacerdote. Antes estábamos perdidos en oscuridad, en tinieblas, pero Dios en su gracia nos llama a través del evangelio. Y ahora podemos ver claramente a Cristo, sus virtudes, para poderlas anunciar. Así que Él nos llama, nos permite conocerle. Después de que le conocemos, Él nos da el don de la fe, del arrepentimiento. Reconocemos nuestra necesidad de Cristo. Vamos a Cristo. Él nos lava, nos traslada de las tinieblas a la luz, nos hace reyes y sacerdotes para que anunciemos las virtudes del que nos salvó. Eso es en lo que nos ha convertido el Señor. Eso en lo que nos ha constituido en un sacerdocio para anunciar, proclamar. Somos anunciadores, cada uno en su propio lugar, en su propio medio, en su propio contexto, donde Dios lo haya puesto. Usted es un sacerdote que está puesto y llamado, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. La pregunta es, ¿está haciendo y ejerciendo ese sacerdocio? Cada día, en cada oportunidad. Es una buena pregunta que tenemos que hacer. ¿Usted es ingeniero de sistemas? ¿Usted es zapatero? ¿Usted es panadero? ¿Usted es conductor? ¿Usted es comerciante? ¿Usted es abogado? ¿Qué se supone que debe hacer todos los días? Pues el zapatero a sus zapatos. No, ¿verdad? ¿Qué se supone que va a hacer? Pues trabajar en lo que es su profesión. ¿Sí o no? Sí. Asimismo, si hemos sido constituidos sacerdotes, ¿qué se supone que debemos hacer todos los días? Ejercer nuestro sacerdocio. Y parte, ojo, parte, no es lo único que hacemos todos los días como sacerdotes. Estoy enfatizando el evangelismo porque nuestro tema es el evangelismo. Pero no es lo único. ¿Qué leíamos en Hebreos? Dice, y de las buenas obras y de la ayuda y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de esos sacrificios también se agrada a Dios. Entonces hay más. El evangelismo es solo un pedacito, ¿cierto? Así como el ingeniero de sistemas
enciende la computadora y se queda ahí. No, encender la computadora es solamente un pedacito de su trabajo. Tiene que meterse a fondo a hacer muchas cosas. Entonces, aquí por ahora pensemos en el anuncio del Evangelio. El anuncio debe ser proclamado de manera exclusiva por un sacerdote, y la razón de esa afirmación es porque el evangelismo es un sacrificio. Ojo, el evangelismo es un sacrificio, y los sacrificios son ofrecidos por sacerdotes. ¿Y cómo sabemos que el evangelismo es un sacrificio? Buena pregunta, ¿cierto? A ver, ¿qué dijo Arturo? Eso no tiene nada que ver, Arturito, nada. El evangelismo es un sacrificio. El tiempo me ha alcanzado, pero vamos a dejar por lo menos un texto que nos ayude a entender por qué el evangelismo legítimamente lo podemos catalogar dentro de los sacrificios agradables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos entonces a un título que diga: el evangelismo como sacrificio. Y volvemos a Hebreos capítulo 13, que fue el primer verso que usamos hoy. Y volvemos a considerar el versículo 15. Y ahí ya usted tiene la primera evidencia, el primer testigo bíblico que nos enseña que el evangelismo es un sacrificio. Versículo 15. Leo: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, ya sabemos quién es Él, Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que hacen ¿qué? Confesar el nombre. Que confiesan el nombre de Jesús. Cuando usted evangeliza, ¿qué nombre confiesa? ¿Qué nombre proclama? ¿O se proclama a usted mismo? ¿O a la iglesia donde asiste? No, el evangelio es Cristo. Cada vez que nosotros proclamamos, confesamos que no hay otro nombre debajo del cielo en el cual hay salvación, sino en el nombre de Cristo, usted está evangelizando y usted está confirmando que está haciendo un sacrificio agradable a Dios por medio de Jesucristo. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Un error que puede ocurrir o en el que podemos caer es que
interpretemos el versículo de una forma limitada. Es decir, cuando dice que ofrezcamos sacrificios de alabanza, entonces enmarcamos todo en la iglesia y sus alabanzas. Sacrificio de alabanza. Entonces, nosotros alabamos al Señor en el culto público, en el día del Señor. Sí, claro. ¿Proclamamos en esas alabanzas las virtudes de Cristo? Sí, por supuesto. La pregunta es, ¿el texto dice que es solo en la iglesia y en el culto que se hace eso? Solo podemos alabar y anunciar las virtudes de Cristo en el contexto del Día del Señor y en el culto público. No, usted cuando habla con una persona y quiere hablarle de su ser más querido, que es su Salvador Jesucristo, usted alaba a Cristo. Usted dice, no, es que mi Señor, sin Él yo no hubiera podido haber hecho tal cosa, yo no hubiera podido entender que soy pecador, yo no hubiera podido esto, yo alabo el nombre de mi Señor. ¿Sí o no? Y proclama también su nombre. Y eso lo hace también fuera de la iglesia, cuando evangelizamos. Entonces, para remarcar más este aspecto sacrificial del evangelismo, vamos entonces a hablar de otros asuntos en la próxima escuela dominical. No se la pierda. Y vamos a cerrar en oración. ¿Hasta ahora me hice entender, hermanos? El evangelismo es un sacrificio. A ver, hermana, le voy a dar ese beneficio. Dos cosas, pastor. En vista de todo el contexto que se está hablando, que quienes por la misericordia de Dios somos hoy en día salvos también, hay una gran responsabilidad en nosotros en todos los días alistarnos en la palabra de Dios y memorizar. Y eso también, eso sí ya es una pregunta. Quisiera saber si este sacrificio nosotros también lo podemos poner como humanamente, porque todos tenemos una vida secular, ¿cierto? Entonces nosotros en la mañana buscamos de Dios en oración, en palabra, pero también tenemos que tratar de memorizarla. ¿Por qué? Porque, Pero la pregunta es, póngame cuidado, pastor. Entonces, digamos, en mi trabajo me han llegado testigos de Jehová y de otras confesiones donde ellos memorizan. Y si yo no estoy bien, pues tengo que quedarme callada. Y yo pienso que esa es una carga en mi corazón de yo no memorizar. Entonces, a eso voy. Ese sacrificio, humanamente hablando, también amerita de que yo o implica, ponga más de mi parte para poder yo defender ese evangelio al cual yo quiero proclamar, pero si sí, no tengo eso, pues no lo puedo hacer. Gracias, hermana Elena. Quizás adelantándonos un poquito a las aplicaciones del tema. Cuando hablamos de sacrificio, el sacrificio también tiene una connotación de negación. Entonces, ¿qué pasa? Para evangelizar eficazmente y ejercer nuestro sacerdocio, ofreciendo el sacrificio del evangelismo, eso tiene un costo para nosotros. Tiempo, quizás dinero, quizás comodidades, quizás trabajo, lo que su merced dice, memorizar, aprender, estar más en contacto con las Sagradas Escrituras. Entonces, ahí entra ese aspecto. Entonces, la respuesta es sí. Involucra eso. Oremos. Padre, gracias damos siempre por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo y por dejarnos ver con mayor luz todo lo que involucra la obra de Cristo
el sacerdocio que nos ha sido traspasado a través de Él, nuestros oficios sacerdotales. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender estas cosas, y rogamos más bien tu ayuda, porque aún somos siervos inútiles, indignos, Señor. Ayúdanos, Padre, a andar como un reino sacerdotal que anuncia adecuadamente, que anuncia fielmente el Evangelio. Ayúdanos, Señor, como iglesia local, como individuos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.